Buenos días. Hoy examinaremos el control de cambios de REDCap y un intento de mejora para hacerlo útil para administradores que no dominan el idioma inglés. El presupuesto designado para este proyecto fue de 0. Ingresamos al área comunitaria y vemos que existe una página con el control de cambios de la instalación estándar. Los cambios están detallados en orden de versión, con su respectiva fecha de publicación. Va desde la versión 1.2.0 hasta la más reciente, que al momento de la grabación fue la 14.3.7. Los cambios se detallan con subtítulo inicial y a renglón seguido. También existe una página de control de cambios para la instalación LTS, y utiliza la misma estructura que la versión estándar. No existe traducción de la página de control de cambios a otros idiomas. ¿Qué información nos proporciona la página de control de cambios? Es muy útil cuando algo en REDCap no nos funciona y no sabemos si el error está de nuestro lado, es decir, se debe a algún error en nuestra configuración, o si es un error que amerita ser comunicado al equipo de REDCap en Vanderbilt. El equipo usualmente publica 4 a 20 cambios al mes y corresponden mayoritariamente a corrección de errores, por ejemplo, un botón aparece o deja de aparecer cuando debe, o el PDF no se generó adecuadamente, etc. Cambios que pueden ser menores, intermedios o significativos. Mejoras en el código, por ejemplo, la adición de ganchos, actualizaciones, por ejemplo, JavaScript, PHP, y migraciones, por ejemplo, de los módulos. También incluyen los parches de seguridad periódicos, por ejemplo, el uso de CAPTCHA o SSL. Asimismo, podemos encontrar el detalle de cambios para defender la instalación contra posibles vulnerabilidades. ¿Cuáles son los inconvenientes actuales de la página de control de cambios? Si examinamos el texto de ejemplo, notamos inmediatamente que hay muchísima información útil y es una excelente herramienta de aprendizaje, pero que no está estructurada en una tabla, ni está separada por campos. Además, solo está disponible en inglés. En la captura de pantalla incluida abajo, tenemos un potpurrí de texto. La versión, la fecha y los cambios están todos en el mismo bloque de texto, y que no existe una manera clara de filtrar una búsqueda de algo en particular. Por ejemplo, si buscamos algo acerca de la versión del editor de texto enriquecido que utilizamos para convertir nuestro formulario de una columna a múltiples columnas. Por tanto, su seguro servidor optó por imponerse las siguientes tareas. 1. Estructurar el contenido en tablas y campos. 2. Traducir todo el contenido al español. 3. Agregar palabras clave. 4. Colocar el resultado en algún lugar que sea fácil de compartir. Y 5. Facilitar la búsqueda y recuperación de información, similar al buscador de módulos existente, pero utilizando facetas. Veremos más adelante la ventaja de las facetas al momento de la visualización. Para la primera tarea, se optó por usar Google Sheets, por cuanto no tiene costo, se puede usar como si fuera una base de datos, y se integra muy bien con otras herramientas web. Además, Google Sheets incluye una fórmula para traducir los textos al idioma que requerimos, en este caso, español. También es sencillo crear listas desplegables para estandarizar nuestras palabras clave. Resueltas las tareas 1 a 3, se colocó el proyecto en GitHub para cumplir con la cuarta tarea. Pueden buscarlo como REDCap Bilingual Changelog. Para la tarea 5, se recurrió a un código libre desarrollado por el Massachusetts Institute of Technology, llamado Simile Exhibit. Es una interfaz web interactiva de código libre ultraliviano, creada para gestionar datos a gran escala. Utiliza HTML5 semántico. Simile fue financiado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos con un costo inicial de $650,000. ¿No sería justo desaprovechar una herramienta gratuita que, en su versión 3, puede procesar más de 1 millón de registros, verdad? Dejo la dirección web abajo por si les interesa conocer más acerca de la herramienta. Ahora, veamos los pasos en mayor detalle. Esta es la hoja de Google Sheets, y vemos la tabla destinada a la instalación estándar. La primera columna lleva la secuencia de la instalación y el número de registros. Las siguientes columnas incluyen la instalación, versión, la fecha de publicación, el grupo, las palabras clave y el enunciado.
Dentro de la misma tabla, se encuentran las columnas con las traducciones de las columnas al español. Abajo, vemos las demás tablas, una para la instalación LTS, las listas de plegables de las palabras clave, y unas tablas para el preprocesamiento de los textos que se copian y pegan de la página comunitaria de control de cambios. Pasemos a ver la tabla LTS. Vemos que la lógica es igual a la estándar, con las modificaciones del caso para diferenciarlas. También tiene columnas para las traducciones al español. La tabla con las listas desplegables nos permite acceder a las palabras clave en inglés y español. La traducción se hizo con Google Translate dentro de la misma tabla. Los enunciados se tradujeron del mismo modo, utilizando la fórmula Google Translate, por lo que las traducciones pueden contener unos pocos errores que se irán corrigiendo en el tiempo. Representa un esfuerzo importante y no remunerado, por lo que se hará si existe suficiente interés comunitario para hacerlo. Hemos llegado al momento de la visualización. Al inicio, se consideró la posibilidad de visualizar todos los datos a la vez. Aun cuando es factible, se generan gráficos con el texto muy pequeño, poco prácticos, y causan bastante confusión. Necesitamos ver lo macro, y también el dato individual, por lo que el uso de facetas viene muy bien aquí. Ya por el año 1991, autores como McKinley, Rao, Carr, Altman y Mewson investigaban cómo visualizar grandes cantidades de información. Aquí vemos la pared perspectiva, que no prosperó. Una búsqueda de las palabras clave en este entorno nos mostraría los aciertos completo en rojo y los aciertos incompletos en blanco. Nos presenta dos aciertos en primera plana, hallada en la versión 14.0.21, en abril de 2024, y la versión 13.1.16, publicada en marzo de 2023. La herramienta Simile tiene una visualización similar denominada TimePlot, que la supera ampliamente, sin necesidad de recurrir al concepto 3D. Las ventajas de utilizar Simile Exhibit con Google Sheets son: el código está alojado en una sola página web de HTML5 semántico, y es bastante fácil de comprender si lo examinamos con un procesador de texto. Es extremadamente liviano, apenas 13 kilobytes, distribuido así. Tiene 4 líneas de código. Las dos primeras líneas son para enlazarnos a Google Sheets. Las dos líneas siguientes son para Simile. El resto del código determina el diseño de la página web, es decir, para especificar la forma de las tablas, el tipo de letra, el tamaño de letra, los colores, etc. Una vez que hemos enlazado Google Sheets y Simile, no hace falta modificar más el código porque el diseño web está completamente separado de los datos. Los cambios se ven al instante, es decir, cada vez que agregamos actualizaciones en nuestra tabla de Google, estos se ven inmediatamente en la página web. Se puede copiar y pegar la página en cualquier servidor. Hemos llegado al momento de la visualización de la página de control de cambios. Veamos su funcionamiento. Se importaron 3.275 ítems de Google Sheets. Simile Exhibit clasificó y contó cada celda y nos informa que existen 1.256 cambios en LTS y 2.019 cambios en estándar. Damos clic en LTS para activar la faceta. Vemos que el total ha bajado a 1.256 cambios en LTS. Todas las demás facetas, por ejemplo, la versión, la fecha, etc., también ajustaron sus números a la faceta seleccionada. Por ejemplo, LTS versión 13.7.7 registró 12 cambios. También podemos ver el número de cambios por día y el número de cambios por grupo. Por ejemplo, hubo 1.103 errores corregidos en LTS. Podemos recorrer la ventana para conocer los demás grupos. Seleccionamos, por ejemplo, corrección de error de seguridad menor y nos mostrará 30 ítems. La selección se puede hacer desde los filtros en inglés o en español. También podemos activar más facetas de manera simultánea, como por ejemplo, el editor de texto enriquecido, que aquí nos da un solo resultado. Desactivamos las facetas y probamos con la estándar. Vemos 2019 ítems.
Facetamos por característica nueva y tenemos 84 ítems con su texto en inglés y español. Al seleccionar idioma, bajará de 84 a 4 ítems, con su respectiva traducción. Cambiamos la faceta de idioma a SendGrid, se usa para el envío de alertas y notificaciones a grupos, y sube a 16 ítems. Ahora, cambiaremos la visualización de ficha a tabla. Vemos que la versión está ordenada de más antiguo a más reciente. Con un clic en versión, reordenamos los resultados desde la versión más reciente. Y cada enunciado se visualiza con su respectiva traducción. Desactivamos las facetas y seleccionamos multilingüe. Nos da 310 ítems. Podemos agregar texto libre en el buscador disponible arriba. Podemos escribir en inglés o en español. Rich Text nos baja los resultados de 310 ítems a 6. Ahora busquemos editor de texto. Nos da 6 resultados. Si desactivamos todas las facetas, volvemos a los 3275 ítems iniciales. Escribimos editor de texto y obtendremos 46 resultados. Editor de texto aparece en los enunciados y también en las palabras clave. Las facetas se pueden estirar para acomodar más resultados. Borramos el texto del campo de búsqueda. Y volvemos a los 3275 ítems iniciales. Escribimos alertas y se filtrará 76 ítems, 25 en LTS y 51 en estándar. Nos desplazamos a la faceta de alertas y notificaciones y la activamos. Hemos bajado de 76 a 40 ítems. Si seleccionamos LTS, lo bajaremos a las 18 alertas en LTS. Especificamos alertas y notificaciones en la búsqueda y nos quedan 13 ítems. Desactivamos los filtros y subimos a 57 alertas y notificaciones distribuidas entre LTS y estándar. Borramos la búsqueda y volvemos a 3275 ítems. Volvemos a ficha y con eso completamos la presentación de hoy. Muchas gracias por su atención.